Buenísimas, buenísimas y especialísimas mañanitas. Me encanta estar aquí, me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. También el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es sábado, 31 de octubre de 2015. Se acabó octubre. Pero octubre se acaba con un día muy especial. De ese voy a hablar hoy. El programa es el número 1121. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. ¿Cómo así que estoy aquí? ¿Cómo así? Gracias por sus correos, sí. ¿Cómo así? Hoy es 31 y tenemos una costumbre adquirida hace menos de 50 años que tiene un origen muy remoto. Pero casi ninguno de nosotros sabe qué es el Halloween, de dónde viene la palabra, de dónde viene la práctica, de dónde viene la costumbre, de dónde viene la ceremonia. Veamos eso. El título de este programa se llama El Halloween y el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha adoptado fiestas paganas, como el Halloween. Veamos. Podemos considerar que la celebración del Halloween, Noche de las Brujas, tiene dos orígenes que en el transcurso de la historia se fueron mezclando. Hablemos primero del origen pagano. Por un lado encontramos que el origen pagano de la celebración podríamos atribuirlo a la celebración celta de los pueblos celta europeos, llamada Samhain, y que tenía como objeto dar culto a los muertos. ¿Quiénes eran los celtas? Procedían originalmente de Asia y formaron el tronco como miembros del pueblo indogermánico que se estableció en el occidente de Europa. Indogermánico. En el siglo XX antes de Cristo. Ya habitaban el centro y norte de Europa. Para el año 1000 antes de Cristo se extendieron por las islas británicas, norte de Francia, parte de Suiza y norte de Italia. Invadieron España en el siglo IX antes de Cristo. Su lengua era indoeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios. Para el siglo IV antes de Cristo fueron desplazados del centro y norte de Europa a consecuencia de las llegadas de otros pueblos, los grupos germánicos. Los celtas son los descendientes de los hablantes nativos de los dialectos célticos, como el bretón, irlandés, galés y escocés gaélico. La primera evidencia celta fue en Hallstatt, Austria, donde algunos grabados fueron hallados y se encontró que databan del 700 antes de Cristo. Los celtas de esta región fueron los primeros en Europa del Norte en trabajar con el hierro. Para el año 500 a.C. se expandieron hacia Francia, Portugal, España y las Islas Británicas. También avanzaron hacia el sur y suroccidente y en el 390 saquearon Roma. Algunos grupos celtas fueron hacia los Balcanes, en los actuales Grecia y Bulgaria. Entre los años 300 y 100 después de Cristo, 300 antes de Cristo y 100 después de Cristo, los romanos conquistaron gran parte de Europa, el imperio. Las únicas culturas celtas que sobrevivieron fueron las de Irlanda, Escocia, Gales, sur de Inglaterra y Bretaña en Francia. Desarrollaron las denominadas culturas de Hallstatt y Latén. La primera se manifestó en el primer periodo de la Edad de Hierro. Tomó el nombre de una localidad de la Alta Austria. Se originó a partir de la Edad de Bronce, en donde el hierro se sustituyó. Aquí hay una tilde que falta. Esta tilde falta, ya no falta. Sustituyó al otro material en la fabricación de elementos como espadas, puntas de lanzas, hachas, agujas, recipientes, cuchillos, puñales. La fiesta Samhain o Samaín se conmemoraba el 1 de noviembre, fin del verano. Samhain, vocablo que también ha recibido el significado reunión,
En Irlanda se encendía un fuego en el centro del poblado al que acudían las gentes para conseguir llamas que activaban un nuevo fuego en sus hogares. Era el tiempo de los espíritus. Las puertas del más allá quedaban abiertas, se fundían dos dimensiones, las de los vivos y las de los muertos. La invasión de los romanos en el año 46 a.C. a las Islas Británicas dio como resultado una mezcla con la cultura celta, la cual con el tiempo, igual que su religión llamada druidismo, con la evangelización terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a fines del siglo II de nuestra era. Es absolutamente falso que el Halloween o Noche de Brujas es la fiesta máxima de los druidas adoradores de Satán y que la usaran para sacrificar niños inocentes. No, no y no. Es posible, no me consta, dice el autor, que los satanistas realicen festividades en este día, pero el día del festejo máximo para un satanista moderno es su cumpleaños. Los druidas. La procedencia de la palabra druida está muy debatida. El doctor Hogain supone que deriva de la palabra celta para rico en conocimientos, sabio. Mientras que otros suponen que ha derivado de drus, la palabra celta para roble. Otra teoría finalmente la relaciona con dru, cuidadoso, y con wid, saber. Sobre la religión de los druidas no sabemos mucho, pues no escribieron sobre ella, todo se pasaba de generación en generación. Sabemos que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano, 21 de septiembre, y el solsticio de invierno, 21 de diciembre. Tomen ese par de noticas importantes. Con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos, y con ello se iniciaba el Año Nuevo Celta. Esta fiesta de los muertos era una de las fiestas principales, pues celebraban lo que para nosotros sería el cielo y la tierra, conceptos que llegaron solo con el cristianismo. Para ellos el lugar de los muertos era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Y corrientes de leche y miel. Los druidas, ríos de leche y miel. Los druidas eran los sacerdotes y magos, maestros y jueces. Desde los comienzos de la historia celta fueron una clase educada, respetuosa de su sabiduría y conocedores de sus principios, de sus propios poderes como intermediarios de las tribus y los dioses. Entre las tribus y los dioses. Estos hombres eran conocidos como los druidas, palabra originalmente derivada de un término para el conocimiento del cedro o profundos conocimientos. Los druidas formaban una clase privilegiada, exentos de impuestos y servicio militar. Esto atraía a gran número de jóvenes que buscaban la iniciación en la orden. Hubo tres categorías de estos sabios: los auguristas, quienes hacían sacrificios y adivinaban el futuro; los bardos, en donde la historia y las tradiciones de la tribu eran inmortalizadas; los druidas, propiamente dichos, quienes sabían de leyes y filosofía, conservaban la antigua sabiduría celta. Los bardos adquirían su conocimiento por tradición oral y reconstruyendo las genealogías de su gente. Ellos componían versos para sus patrones u otros aristócratas. Las escuelas bárdicas, donde se enseñaban estas destrezas, florecían en Irlanda a finales del siglo VII de nuestra era. Las actividades judiciales de los druidas eran de vital importancia en la sociedad celta. Todos, con jurisdicción propia, arreglaban disputas individuales, homicidios y pleitos sobre límites territoriales y herencias. Sus decisiones eran indiscutibles. Los druidas eran filósofos de la sociedad, estudiaban la astronomía, los movimientos de los grandes cuerpos, el tamaño del universo y de la tierra, los poderes y las habilidades de los dioses.
Otro aspecto importante era su estudio sobre la vida después de la muerte. Ellos pensaban que el alma no perecía, pero después de la muerte pasaba de un cuerpo a otro. Esto influyó en su gran valentía a la hora del combate. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como mediums, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los muertos venían en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. Origen cristiano. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, en el año 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, Panteón, en un templo cristiano dedicado a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos se celebraba inicialmente el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III en el año 741 quien la cambió de esa fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación. La dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, esta tilde no existe ya más porque la Real Academia así lo dijo. Esta también tuvo su celebración vespertina en la vigilia para preparar la fiesta del 31 de octubre. Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de Todos los Santos, dentro de la cultura inglesa, se tradujo al inglés como All Hallows Even. All Hallows Even. Vigilia de Todos los Santos. Con el paso del tiempo, su pronunciación fue cambiando primero a All Hallowed Eve, posteriormente cambió a All Halloween, para terminar en la palabra que hoy conocemos, Halloween. ¿Cómo les pareció esa? Interesante conocer. Cultura general. Así sea el sábado. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilo, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada Fiesta de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego a toda Europa. Halloween en nuestros días. Si analizamos la actual celebración del Halloween, veremos que poco tiene que ver con sus orígenes. Nada. De ello solo ha quedado el hecho de la celebración de los muertos, pero dándole un carácter totalmente distinto al que tuvo en sus orígenes y agregándole poco a poco una serie de elementos que han distorsionado la fiesta, sea la de los muertos o los difuntos, como la de todos los santos. Entre los elementos que se le han agregado tenemos, por ejemplo, la tradición de disfrazarse, la cual muy posiblemente nació en Francia entre los siglos XIV y XV durante la celebración de la fiesta de Todos los Santos. Durante esta época, Europa fue flagelada por la plaga bubónica o peste bubónica, también conocida como la muerte negra. A causa de la cual murió alrededor de la mitad de la población. Diezmó la población. Esto creó en los católicos un gran temor a la muerte y gran preocupación por ella. Se multiplicaron las misas en la fiesta de los fieles difuntos, 2 de noviembre, y nacieron muchas representaciones artísticas que le recordaban a la gente su propia mortalidad. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte. Dado el espíritu burlesco de los franceses, en la víspera de la fiesta de los fieles difuntos, se adornaban las paredes de los cementerios con imágenes en las cuales se veía al diablo guiando una cadena de gente compuesta por papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, niños, pues la muerte no respeta a nadie y los conducía hacia la tumba.
Estas representaciones eran hechas también basándose en cuadros plásticos con gente disfrazada de personalidades famosas y en las distintas etapas de la vida, incluida la muerte a la que todos debían llegar. Al parecer, la tradición, dulce o travesura, trick or treat, tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra por los años 1600 contra los católicos. En ese periodo en Inglaterra los católicos no tenían derechos legales, como no podían ejercer ningún puesto público, y los perseguían con multas, impuestos elevados y hasta cárcel. El celebrar misa era una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados. Un incidente producto de esta persecución y de la defensa del catolicismo fue el intento de hacer volar al rey protestante Jaime I y su parlamento con pólvora de cañón, marcando así el inicio de un levantamiento católico contra los opresores. Escuchen esto. Sin embargo, el plan pólvora de cañón de Gunpowder Plot, fue descubierto el 5 de noviembre de 1605, cuando el que cuidaba la pólvora, un convertido descuidado llamado Guy Fawkes, fue capturado y ahorcado. Esto generó una fiesta que muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra, incluso hasta hoy. Muchas bandas de protestantes ocultos con máscaras celebraban esta fecha visitando a los católicos de la localidad y exigiéndoles cerveza y pasteles para su celebración, diciéndoles trick or treat. Más tarde, el día de Guy Fawkes llegó a las colonias de los primeros colonos que llegaron a América trasladándose al 31 de octubre para unirla con la fiesta del Halloween. Podemos entonces darnos cuenta que la actual fiesta del Halloween es producto de la mezcla de muchas tradiciones que los inmigrantes trajeron a los Estados Unidos desde los inicios de 1800, tradiciones que ya han quedado olvidadas en Europa, pues solo tienen sentido en la integración que la cultura americana le ha dado a esta celebración. Escuchen esto, nuevos elementos importados. Es posible, muy posiblemente, producto de su identificación con la fiesta de los druidas, en la cual se invocaba a los muertos y los mismos sacerdotes servían de mediums. Esta celebración del 31 de octubre se ha ido identificando con diversos grupos neopaganos y, peor aún, con celebraciones satánicas y ocultistas. El festival a Samhain, llamado hoy el Día Festival de la Muerte, es actualmente reconocido por todos los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como víspera del Año Nuevo para la brujería. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica. Un día de estos les hablo de este personaje. La Biblia satánica, y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que hay 3 días importantes para los satanistas. Su cumpleaños de Levi, el 11 de marzo de 1930 en San Francisco, California. El 30 de abril, coincidiendo con la festividad de Walpurgis, la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1966, se inaugura la primera sede de la Iglesia de Satán, la Casa Negra de San Francisco. Y 3, el más importante, el Halloween. LaVey dice que es en esta noche en la que los poderes satánicos, ocultistas, la brujería, está en su nivel de más potencia, y que cualquier brujo u ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esta noche. Por otro lado, el 31 de octubre, de acuerdo con la enciclopedia World Book, Halloween es la víspera del Año Nuevo para la brujería y dice que es el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. Hollywood ha contribuido también a la distorsión de esta fiesta cuando una serie de películas como Halloween, en los cuales la violencia gráfica y los asesinatos crean en el espectador un estado de angustia y ansiedad.
No podemos decir que estas películas son solo para adultos, pues es una realidad que dada nuestra cultura y el relajamiento de la censura y muchas de estas, otra vez la palabrita sin tilde, incluso en la televisión comercial, creando en los niños miedo y sobre todo una idea errónea de la realidad. Esta fiesta se ha ligado de tal manera al ocultismo que es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Irlanda, Estados Unidos, México y en muchos otros países se realizan misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. Podemos darnos cuenta entonces que queriendo o no estos elementos se han mezclado también en la celebración actual de Halloween y como producto de esta influencia se han agregado a los disfraces las tarjetas y los elementos comerciales, las brujas, los gatos negros, los vampiros, los fantasmas y toda clase de monstruos terroríficos, muchos de ellos con expresiones verdaderamente satánicas. Un comentario para nuestra reflexión. Por favor, léanlo con calma. Ante todos estos elementos que componen hoy la fiesta del Halloween, nos preguntamos, ¿es que en aras a la diversión podemos aceptar que los niños al visitar las casas de los vecinos, estos otra tilde, ¿por qué se me pasa? Estoy acostumbrado a leer y no les exijan que estos les exijan dulces a cambio de no hacerles daño, como rayar las paredes, romper huevos en las puertas y otras travesuras? ¿Qué experiencia moral o religiosa queda en el niño que para divertirse ha usado disfraces de diablos, brujas, muertos, monstruos, vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el mal y el ocultismo? Sobre todo cuando la televisión y el cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral, y ni qué decir de la fe y los valores del Evangelio como paz, justicia, amor, lealtad y bondad. ¿Cómo podríamos justificar como padres de una familia cristiana que nuestros hijos en el día del Halloween hagan daño a las propiedades ajenas? ¿No seríamos totalmente incongruentes con la educación que hemos venido proponiendo, en la cual se debe respetar a los demás y que las travesuras o maldades no sean buenas? ¿No sería esto aceptar que una vez al año se puede hacer lo prohibido? Con los disfraces y la identificación que tienen estos con el cine, no estamos promoviendo en la conciencia de los pequeños que el mal y el demonio son solo fantasías, parte de un mundo irreal que nada tiene que ver con nuestras vidas y que por lo tanto no nos afectan. ¿Qué experiencia qué estildado, por favor, cómo se me pasó? ¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta de las brujas? ¿No es esta otra forma de relativismo religioso con la cual vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana se vean debilitadas? Si aceptamos todas estas ideas en aras de la diversión de los niños, ¿cómo podremos corregir y hacer ver a nuestros hijos el mal que se esconde detrás del juego de la Ouija, que pone en grave peligro su vida espiritual? ¿O qué diremos al joven que durante toda su infancia jugó al Halloween cuando éste visita a los brujos, hechiceros, médiums y los que leen las cartas, todos estos contrarios a la fe y a la vida cristiana? Es que nosotros como cristianos, mensajeros de la paz, del amor, de la justicia, portadores de la luz para el mundo, podamos identificarnos con esta fiesta en donde todos sus elementos hoy por hoy hablan de temor, injusticia, miedo y oscuridad. Si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, tendríamos que concluir que la actual fiesta del Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y a la vida cristiana. Ante esta realidad que inunda nuestro medio y que es promovida sin medida por el consumismo en el que estamos envueltos, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Taparnos los ojos para no ver la realidad? ¿Buscar buenas excusas para justificar su presencia y no darle mayor importancia, que al cabo es un juego, mientras que ésta se sigue esparciendo por el mundo? Dios mío, querido,
como un reguero de pólvora? ¿Prohibirles a nuestros hijos que no participen en ella mientras que muchos de sus vecinos y amigos ese día estarán en la calle y ellos no? Creo que la respuesta no es sencilla. Sin embargo, Jesús nos dijo, sean mansos con la paloma y astutos como la paloma y astutos como la serpiente. Por ello quisiera proponer una experiencia que realizamos en mi parroquia y que nos dio muy buen resultado para devolverle el sentido original a la fiesta del All Hallows Eve. ¿Cómo les parece? Apuesto que no tenían idea de nada de todo esto. Pues bien, hoy es sábado, 31 de octubre, apenas oportuno haber leído esto. Espero les tenga de alguna utilidad. No digo que no se disfracen, no, si les gusta, bien pueden. Que lo disfruten, eso sí, mesura, discreción, cuidado con tomar, cuidado con conducir ebrios, cuidado con los niños, cuidado. No dejen a sus niños solos por nada del mundo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy. Me amo. Digan también, yo soy en cada nuevo día más dulce. El lunes hablaremos cómo descubrir nuestra esencia. Ya lo sabíamos. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Por favor, lo suplico. De acuerdo con la nueva reglamentación de YouTube, es conveniente que cada vez que entren a mi programa, marquen me gusta y marquen suscriptores si entras por primera vez. Chulear, me gusta y suscriptores si entras por primera vez. Gracias. Y no se les olvide. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti. Y cuéntale, y si algo encuentras mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo. Agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta el lunes.